Buenos días, compañeros. El proyecto que venimos a presentarles el día de hoy está basado en los derechos de y para la población LGTBI y de orientación sexual e identidad de género diversa en el establecimiento penitenciario y carcelario, el IMPEC. Este trabajo está presentado por Carreño Guerrero Laura Fabiana, Gil Páez María Fernanda, Mamancherran María Camila, Sánchez Castellanos Paula Alexandra y Ramírez González Juliana María. En este proyecto vamos a encontrar la primera parte del trabajo, que contiene la introducción, la justificación, preguntas y objetivos, y por último, el marco conceptual. Este trabajo busca determinar las diferentes problemáticas de la comunidad LGTBI en la población de internos dentro del Instituto Penitenciario y Carcelario IMPE. Es la base principal de este proyecto, que se encamina a desglosar todo un mundo y fenómeno de problemáticas que se presentan dentro de esta comunidad, para poder desarrollar un proyecto que nos permita acercarnos y generar una intervención en este sistema compuesto por lo que es la cárcel, el interno, el Estado y la comunidad LGTBI. Primero vamos a identificar, analizar y encontrar las problemáticas que aqueja a la comunidad LGTBI. Pues bien sabemos que la vida de un interno está llena de problemáticas. Ahora dirijámonos a un interno partícipe en la comunidad LGTBI. Nos daremos cuenta de la cantidad de problemáticas que tiene. Una vez identificadas las problemáticas, empezaremos a ver de qué manera podemos intervenir para darle una posible solución a ello. Elaboraremos un plan e instrumento de intervención que nos va a permitir llegar a esa comunidad y dejar un cambio en ella. Y por último, determinaremos la manera de implementar dicho plan para obtener los resultados que deseamos. Bueno, continuando con la justificación, entonces el presente proyecto nace como interés de intervención a los fenómenos que involucran a la comunidad LGTBI dentro de la cárcel y centros penitenciarios, principalmente lo concerniente a la promoción y garantía de los derechos de dicha comunidad en comparación con los de los demás reclusos. Y bueno, para ello cabe destacar que cuando hablamos de centros penitenciarios, estos nacen con el fin de castigar, aislar y dar escarmiento a quienes cometen delitos que afectan a la sociedad. Y a pesar de que estas personas están privadas de su libertad, se deben garantizar y promover los derechos fundamentales e inherentes a la dignidad humana de cada uno de aquellos reclusos, independientemente si pertenecen o no a la comunidad LGBTI. Adicional a ello, cabe destacar que dichos derechos humanos en contextos como la cárcel se ven muy vulnerados en este tipo de población. Porque aún, bueno, a pesar de que existen políticas públicas como la que nos viene a nombrar o a decir el Ministerio Interior en el 2018 y decretos como el 762 del año 2018 que buscan garantizar y promover los derechos de la comunidad LGTBI en Colombia, en este tipo de lugares no se tiene muy en cuenta, ¿sí? Sin embargo, para este proyecto se van a tener en cuenta, ¿sí? Principalmente eh, cuatro derechos de los que nos habla la política pública LGBTI, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, el derecho a la seguridad y el derecho a una tutela judicial efectiva de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, entonces este proyecto creemos nosotras que es pertinente para las ciencias humanas y sociales y en específico para la psicología, puesto que la realidad que se vive en estos centros penitenciarios no es la que se cree, y menos
la realidad que viven aquellas personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, ya que además de que se tiene un abandono exclusivamente para esta población, en cuanto a la vulneración de sus derechos, no más el hecho de encontrarse privados de la libertad en un lugar en donde no se tiene en cuenta la preferencia sexual e identidad de género, afecta de manera consistente la salud física, emocional y psicológica, como nos lo vienen a decir, por ejemplo, Parra, 2015, en donde se tiene en cuenta la vulneración que tiene esta población con respecto a otros grupos. Y bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros queremos buscar nuevas herramientas con las cuales se puedan trabajar y esta población, eh, bueno, en nuestra consideración es perfecta para orientar este tipo de proyectos y tener un diálogo constructivo, no solo con la comunidad, sino también con los presidiarios heterosexuales que vulneran los derechos de los otros. Buscamos que estos lugares como las cárceles o centros penitenciarios puedan ser más inclusivos con esta comunidad para que así tengan un mejor trato y no se violen o vulneren sus derechos como presidiarios y como seres humanos. Bueno, nuestra pregunta problema es cómo se promueven y garantizan los derechos de las personas LGTBI y de orientación sexual e identidad de género diversa que se encuentran en algún establecimiento penitenciario. Nuestro objetivo general es promover y garantizar los derechos de las personas LGTBI y de las personas con una orientación sexual e identidad de género diversa en los centros penitenciarios de Bogotá. Bueno, para nuestros objetivos específicos tenemos tres. El primero es indagar cómo se manifiesta la discriminación en la comunidad LGTBI en centros penitenciarios de Bogotá a partir de entrevistas. Nuestro segundo objetivo específico es planear una ruta de acción que permita la corrección, promoción y sensibilización de los derechos de la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la comunidad LGTBI. Nuestro tercer y último objetivo es crear habilidades de comunicación asertiva entre la comunidad LGTBI y la población privada de la libertad no LGTBI. Bueno, en cuanto al marco conceptual, tenemos que definir lo que significan las siglas LGBTI, que hace referencia a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Hay que aclarar que dentro de esta comunidad se han desarrollado otro tipo de grupos o identidades diversas. Hablamos de drag queen o drag king, que son personas que exageran su apariencia física de una manera artística. Hablamos también de la persona pues travesti, que podríamos decir que es aquella que cambia su apariencia física para aparentar el sexo opuesto. Esto de acuerdo, claro, a cómo se siente identificada socialmente y culturalmente. Hablemos de las personas transgénero, que son personas que sienten una disonancia entre el sexo que se le asignó al nacer y su identidad de género. Bueno, y por otro lado es importante señalar a qué hacemos referencia cuando hablamos de identidad de género. La identidad de género son los roles construidos socioculturalmente de acuerdo a lo masculino o a lo femenino. El sexo, por otra parte, es son las características biológicas cromosómicas que se dan a partir del nacimiento. Dentro de lo que más nos interesa hablar, ya que nuestro tema y nuestro proyecto es acerca de la discriminación LGBTI, hay que definir que la discriminación LGBTI se presenta de dos maneras según la Organización de Naciones Unidas. Hablamos de la homofobia y
hablamos, bueno, se señala que esta es un temor o una aversión irracional respecto a las personas de orientación sexual diversa. Por otro lado, tenemos también el tipo de discriminación de la transfobia, que genera también un temor y un disgusto irracional hacia personas transexuales y bisexuales de todas las edades. O sea, estos fenómenos de discriminación se pueden presentar en todas las edades, es importante afirmar esto. Por ejemplo, las personas que hacen parte de la comunidad LGBTI comienzan a experimentar episodios de discriminación desde el colegio, ya que a muchos de los niños o a muchas de las personas en general no se les explica que estas personas también son seres que están llenos de derechos y que, por ejemplo, existe la libertad de expresión, que es algo de lo muy importante de lo que se mencionará dentro del proyecto. Es uno de los objetivos. Bueno, la discriminación hacia la comunidad LGTBI ha pasado por muchas etapas en el país, específicamente. Para hablar especialmente de los centros penitenciarios en Colombia, existen ahorita, se llegaron a ciertas medidas frente a la presencia de este tipo de discriminación, frente a la homofobia y a la transfobia. Entonces, pues les voy a leer literalmente los puntos a los que se han logrado alcanzar a partir de sensibilizar un poco a la comunidad penitenciaria. Por un lado, tenemos que las personas del mismo sexo con la que se identifique el recluso, en fin de que le realice las requisas necesarias, las cuales a su vez deberán realizarse desde un enfoque diferencial. Por otro lado, los directivos deben abstenerse de imponer medidas disciplinarias que violenten los derechos de las penas, como impedir el ingreso de elementos de uso personal necesarios para determinar la identidad diversa de la persona LGTBI. Por otro lado, se encuentra que se permite el uso de barbas, cabello largo, solo cuando sean necesarias para garantizar el derecho de identidad y el desarrollo de la libre personalidad. Tenemos una cuarta que habla de que se contempla la realización de tratamientos hormonales de personas LGTBI dentro de la cárcel. Y por último, se han adoptado algunas directrices que capaciten al personal del IMPEC, que ya saben que estas son las personas encargadas del manejo que se le da a todos los centros carcelarios del país. Esto con el fin, obviamente, de que no se presente ningún procedimiento inadecuado que vulnere los derechos de la comunidad LGTBI dentro de las cárceles. Eso por una parte del marco conceptual. En este sentido, es importante resaltar que el trato desigual frente a estas comunidades atentan contra el principio de igualdad y no discriminación, siendo este declarado dentro de los derechos humanos y que establece que el Estado debe tomar medidas necesarias frente a las desigualdades de hecho que puedan existir entre las personas. Es de suma importancia el establecimiento normativo que esté a favor de estas comunidades debido a que deben estar bajo la protección de los derechos humanos y el derecho constitucional colombiano, siendo ese el principal responsable de garantizar los derechos fundamentales y la promoción de la igualdad a estas minorías. Indiscutiblemente la comunidad LGBTI hace parte de nuestra sociedad y es por esto que deben recibir el mismo trato a nivel jurídico y social que se les da a las personas que no hacen parte de esta comunidad. Algunos autores parten de la premisa de que las personas heterosexuales y las que hacen parte de la comunidad LGTBI ostentan una calidad de vida racional y social. Es por esto que no deben haber restricciones de ningún tipo, sino que por el contrario se debe observar y redefinir la calidad de vida de manera plena. Ahora bien, es necesario mencionar la importancia de la libertad de expresión, siendo esta un derecho que comprende la libertad de buscar,
recibir y difundir información de cualquier tipo sin restricción alguna. Si partimos del tema central de este proyecto, se podría decir que este derecho es vulnerado de manera considerable debido a la poca empatía que suele tener la sociedad frente a esta comunidad y más aún en los centros penitenciarios, ya que en estos lugares es poco común el respeto por la orientación sexual que tienen los reclusos. La Constitución Política de Colombia establece en el artículo 20 de 2013 que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad, no habrá censura. Dicho lo anterior y teniendo en cuenta la situación que se vive al interior de los centros penitenciarios, es esencial garantizar y proteger los derechos, la seguridad y la libertad de expresión de la comunidad LGBTI, promoviendo el respeto y velando por la libertad propia de la identidad de género. Esto mediante la sanción de actos discriminatorios que se generen frente a esta comunidad.